Bueno, no soy Paulino Rodríguez, le mandamos un cariño, está haciendo un examen solo para corroborar que está todo bien. Son tiempos complicados que a veces exigen, quedan algunas semanas más complicadas en la Argentina por estos tiempos que a veces confunden resfríos con alguna otra complicación. Pero estamos aquí en Más Info a la tarde con Javier Lanari, con Lourdes Marchese. Waldo Wolf está con nosotros. Le vamos a preguntar porque Waldo explicó que Nicolini debería declarar en la causa judicial. Le vamos a preguntar si además tiene que ir al Congreso. Porque lo que pasó con Nicolini en las últimas horas, a partir de este secreto que se develó, un secreto de Estado. La carta de Nicolini a Rusia es un secreto de Estado, es información oficial. La vamos a analizar, no porque ya se haya tocado el tema, está suficientemente abordado, porque, insisto, muestra al menos dos caras del gobierno en cuanto a la gestión de la pandemia. Por un lado, la incapacidad para tener las vacunas que se había comprometido a tener, porque no se le puede echar la culpa ni a Rusia ni a quienes son responsables de AstraZeneca por haber pagado antes en ese caso y que no se cumplimentó el cupo. Porque la Argentina también ha tomado una decisión en materia geopolítica, la geopolítica de las vacunas, cuando le cerró, después de negligencia, de las palabras que a vos se te ocurran, después de la tratativa que pueden ser muy analizables desde esa perspectiva, pero en definitiva la gente no tuvo la vacuna Pfizer, no la tiene hoy, y por eso reclamo para los chicos enfermos de que lleguen además no solo las vacunas que faltan, sino la segunda dosis de Pfizer. Hay 7 millones de personas que todavía están esperando esa segunda dosis de ese componente que Rusia, por supuesto, no entregó y que Nicolini casi de manera, a ver, ¿cómo decir?, infantil, reclamó con una carta. ¿La escuchamos a Nicolini para analizar lo que pasó? Mirá. Tenemos una comunicación constante, casi a veces diaria o semanal. Digamos, no sé, esa nota que es un tanto informal llega o se hace pública. Eso realmente no tiene relevancia, pero sí que avanzamos y trabajamos cada semana. Luego de esa nota, la Argentina recibió la semana pasada o hace 10 días más de 500.000 de dosis del componente 2. No es una amenaza y casi todos los países, y lo hemos visto también en Europa, también los reclamos, por ejemplo, a AstraZeneca, pero los retrasos en cumplimiento y demás, y no lo pondría en el marco de una amenaza. Ahora, esto ocurre en plena campaña política. Una campaña que para muchos decide cargos y para otros deciden modelos de país. Cecilia Nicolini, ¿qué representa cuando vos la escuchás? Ella, por supuesto, no niega esta carta, insisto, que el periodismo, en este caso Carlos Pagni, develó y publicó en La Nación. ¿Qué devela? ¿Que hay una inteligencia puesta al servicio de la gestión de la pandemia o que hay incompetencia y hay falsas promesas? Mirá lo que dijo la segunda de Bisotti en el Ministerio de Salud sobre el tema de la vacunación que falta de parte de Rusia. Estamos en una situación muy crítica. Teníamos la esperanza, ya empezamos con palabras que me parece que no son acordes a la urgencia que tenemos en la Argentina. Esperanza, términos que nos hacen acordar a otro tipo de políticos. Después de la conversación que tuvimos con Carla, Kirill y yo, las cosas iban a mejorar, pero han empeorado. Todavía necesitamos recibir las dosis pendientes del componente 1. Son 18.734.185. Algo más que rescatamos de la carta. A estas alturas, todo el contrato está en riesgo de ser públicamente cancelado. ¿Ustedes se imaginan a Putin o a los asesores o al gobierno de Rusia siendo sensible a esta presión, en todo caso, a este reclamo de la Argentina? Que bien puede tener razón, pero que no parece ser muy serio a la hora de poner como palabras la esperanza, el incumplimiento o la posible cancelación del contrato. Lo que está develando es cómo la Argentina ha gestionado esta pandemia. Y lo ha mencionado con esta gota que rebalsa un vaso, insisto, en donde todavía estamos en cantidad de muertos cada 100.000 habitantes, en la curva más alta junto con Colombia, por ejemplo. El problema de las segundas dosis. Ayer hablaba con una persona, por ejemplo, que hace más de 3 meses recibió la primera. Y cualquiera de nosotros tiene datos
de personas que hace más de 3 meses recibieron la primera dosis de Sputnik. Por supuesto que las vacunas no vencen. Y la eficacia y la ola Delta, que más temprano que tarde puede empezar a replicarse a nivel comunitario. ¿Qué es lo que puede pasar si esto a fines de este mismo mes o en agosto empieza a generar complicaciones en términos de contagio? La carta de Nicolini evidencia una vez más que la Argentina tiene muchos problemas en sus dirigentes para gestionar, en este caso, las vacunas de Rusia, y que se ha posicionado desde un punto de vista geopolítico para decirle que no a Estados Unidos, cuando ni siquiera en la época de Perón se le dio la espalda a uno de los países más importantes cuyas vacunas las donan o cuyas personas van a vacunarse allá en una fina cortesía del imperio. Este es un escenario. Respetamos el de las 3 de las 3. El otro escenario es el de la campaña política. Parece que después de idas y vueltas y por información que, por supuesto, muchos de nosotros consultamos, ahora Javier Lanari seguramente lo va a ampliar, quedaron heridas abiertas en Juntos por el Cambio. Waldo Wolf me va a contar a ver hasta dónde algunas personas tuvieron que declinar sus ganas de ser candidato porque Larreta lo pidió. ¿Qué es lo que finalmente se negoció en ese acuerdo? En donde, bueno, claramente Santilli va a la provincia, allí estará también Paulo Oliveto, allí estará Marcela Campagnoli, entre otros, y Vidal, por ejemplo, va a la ciudad de Buenos Aires, nuestro ex compañero Tetaz la va a acompañar. Allí está todo más ordenado, a horas del cierre de las listas. Y de este lado, en el frente de todos, nos cansamos de señalar que claramente allí quien baja o quien sube el pulgar es Cristina Fernández de Kirchner. Para Alberto Tolosa Paz, su candidata, veremos qué es lo que dice Cristina Fernández, que tuiteó, mirá lo que tuiteó Cristina Fernández hace horas. Nada es ingenuo en esta campaña de cara al último tramo del cierre de listas. Tuiteó que había un tigre, ¿no? Allí, un puma en Calafate, algo extraño, pero no sé si esto tiene alguna simbología. Habría que llamar a un semiólogo o alguien que estudie semiótica para ver si esto tiene alguna respuesta para el tuit que se está esperando, una declaración oficial de parte de Cristina. Mirá, esto tuiteó Cristina Fernández ayer. Estas maravillas solo se ven en el Calafate, Patagonia, Argentina. ¿Está en otra cosa la vicepresidenta? ¿La que tiene el poder? ¿La que controla y decide? Cuando tuitea esto, muy lindo además, nadie lo rescató igual ese puma. Alberto Fernández, ¿deberá ser rescatado por Cristina? ¿Quién finalmente mandará en la lista oficial en el frente de todos? ¿Cómo saldrá incluso el propio Alberto Fernández en el caso de que Cafiero deje de ser jefe de gabinete? Son hipótesis, son preguntas que nos hacemos los periodistas, en donde la política, por pequeños detalles, configuran un todo, que es el correlato, insisto, de una mala gestión hasta acá en términos de la pandemia. Y por supuesto, ni que hablar de la pobreza, con más de un 50%, ni que hablar de la economía, con el cierre de negocios, ni que hablar de la inflación, cuyos datos no terminan de sorprendernos, con un 50% interanual. Ahora, esta es la realidad teórica, la de la carta de Nicolini, la de las listas del gobierno y de la oposición. ¿Querés saber lo que pasa en la realidad? Lo que en las últimas horas, como un déjà vu en la Argentina, nos recordó al 2001, al peor momento que vivimos quienes somos parte de esta generación. Esto, el trueque. Ya no solamente en las calles, de Lomas de Zamora, de La Matanza, de Merlo. Gente cambiando trabajo por comida. Extrema necesidad. Toti Flores dijo que una mujer fue con una estufa, con la única estufa que probablemente tenga, a cambiarla por un plato de comida. Esto es lo que está pasando. Lo que está sucediendo con el trueque es muy parecido a la crisis del 2001. Un hombre que sigue viviendo en el conurbano. Porque acá hablamos de una clase política que ha mejorado sustancialmente, y este es un dato interesante. Se lo vamos a preguntar también a Leandro Santoro, estará con nosotros aquí en este programa. Una clase política que ha encontrado un negocio a partir de una dirigencia que se beneficia, mientras el resto de la gente vive
en peores condiciones. La mayoría de los argentinos, incluso en términos de cambiar pesos por dólares, cobramos mucho menos que un par de años atrás. Es natural, porque la inflación nos come el salario y porque el costo de la Argentina es muy alto y, sin embargo, en intercambio internacional es muy bajo. El valor del peso ya no hay, no tiene una comparación real. Para muchos es papel pintado. Pero insisto, esto está pasando en la tierra prometida del peronismo, en la que el peronismo y el kirchnerismo viene gobernando hace muchas décadas. Esto se puede revertir con un volantazo en la campaña del gobierno, con un aumento de la tarjeta alimentar, con algunas gestiones para generar nuevos planes sociales. ¿Cómo hará el gobierno de cara a una campaña en donde, es cierto, decía ayer aquí en Más Data, los únicos gobiernos que acompañan al pueblo son los peronistas? ¿Y esto qué significa? Esta es la realidad. Bueno, de eso, de la realidad y de mucha información vamos a hablar en este programa, de acá hasta las 5 de la tarde.